23 de junio de 1914, no se puede explicar sin los antecedentes que le dieron origen, pues representa un punto culminante en la redefinición de las ideas revolucionarias que dieron al país la forma legal con el que hoy cuenta. Un año antes, desde el 19 de febrero de 1913, antes de los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, las decisiones políticas quedaron en manos del general Victoriano Huerta. Patriotas como Isidro Fabela, Antonio Díaz Soto y Gama, los diputados Edmundo Pastelín, Adolfo Segurrión y Serapio Rendón tuvieron la valentía de alzar la voz en contra de Victoriano Huerta, quien respondió con desapariciones, asesinatos e incluso disolvió la 26ª legislatura. En el norte, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoció el gobierno huertista y solicitó al Congreso su licencia por 6 meses y restaurar la legalidad del país. Proclamó el Plan de Guadalupe desconociendo la presidencia de Huerta en un documento que perfilaba el rostro del Estado mexicano y solicitaba dar cobijo al anhelo de libertad y esperanza, germen del movimiento maderista, pero con la propuesta de hacer una nueva constitución. Con el ejército de 1000 hombres comenzó su lucha, que pronto fue reforzada por las fuerzas de Álvaro Obregón, Francisco Villa y Pablo González. Los aplazamientos federales mantenían su principal reducto en Torreón, con unos 12,000 efectivos. Sin embargo, en el camino hacia el sur, la ciudad más resguardada era Zacatecas, que contemplaba el bastión económico por la extracción de plata y era el paso ferroviario esencial hacia los Estados Unidos. Ahí, 12,000 efectivos huertistas al mando del general Luis Medina Barrón se habían enfrentado a Pánfilo Nájera y sus 6,000 revolucionarios, que insuficientes fueron apoyados por Francisco Villa y la División del Norte con 16,000 efectivos y demás fuerzas que llegarían a los 22,000 efectivos y 50 cañones. La batalla final se dio el 23 de junio, luego de haber emplazado fuerzas en el norte, oriente y sur de Zacatecas. A las 10 de la mañana comenzó con un disparo en las faldas del Cerro de la Bufa y continuó hasta entrada la noche, luego del enfrentamiento férreo entre ambos bandos y el abandono del ejército huertista a la plaza. La época de lluvia fue factor decisivo para el abastecimiento de los contrincantes, pues se le dificultó el acceso a municiones y cañones. Poco a poco, las fuerzas federales abandonaron posiciones, primero los cerros de Loreto, la Sierpe, la Bufa y el Grillo, para continuar con la batalla de las inmediaciones de la ciudad y poco a poco hacia el centro. El botín de guerra fueron 12,000 rifles, 12 cañones, ametralladoras, 8,000 prisioneros y la muerte de 4,800 soldados federales. Las fuerzas restantes se refugiaron en Aguascalientes, sin que esto representara un obstáculo para la toma de la Ciudad de México y el derrocamiento de Victoriano Huerta, pues 2 días después caía Guanajuato y Querétaro. Acciones revolucionarias como la toma de Zacatecas y las convicciones de sus autores evitaron la caída del régimen democrático que se contemplaba iniciando para nuestro país. Venustiano Carranza supo que esta debía ser preservada desde las leyes como esencia de la nación mexicana y no como una parte de las decisiones del gobierno en turno. La conmemoración del centenario de la toma de Zacatecas marca la defensa irrestricta de la nación mexicana y de sus ideales democráticos como parte del convencimiento de su pueblo, que con este episodio de nuestra historia evitó el regreso al régimen autoritario que caracterizó la etapa porfiriana. Asimismo, constituye un reconocimiento al pueblo de México y a sus dirigentes de todos los ámbitos sociales, que con sus convicciones democráticas defendieron la autonomía del país, dando cobijo al anhelo de libertad y esperanza que se había plasmado desde el primer momento en la Revolución Mexicana,
aún y a costa de su propia existencia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros.